luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Camino a Damasco, y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos del grupo El Toque Celestial Estudios Bíblicos, quien les habla el pastor Fernando Sánchez. Agradecerle a Dios por esta gran oportunidad de este nuevo estudio que estaremos viendo en el día de hoy. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecerles a todos los que están en el grupo, porque bueno, ya estamos cumpliendo 6 meses en un seminario que ha dejado y deja huellas muy importantes. Seguiremos hasta noviembre, mes que estaremos cerrando las clases para comenzar el año que viene. Ahí estaremos coordinando cómo guardaremos a todos los que estén interesados en seguir el año que viene con una serie de estudios también de interés de la palabra de Dios. Bueno, hoy estaremos viendo una serie de estudios que comenzaremos por mi persona, de la biografía de una persona muy importante de la Biblia. Bueno, durante 36 años de mi vida cristiana he experimentado una profunda admiración por lo que Dios hizo en este hombre, algo que a pesar de los años nunca ha mermado, al contrario, ha ido en crecimiento, y desde su conversión hasta su tremenda muerte es digno de estudiar. Por eso esta biografía
de este estudio, este detallado búsqueda de datos, la quiero dedicar a ustedes y a mí también, porque es de mucha utilidad. Yo fui marcado por una de sus cartas. El primer libro que leí fue Primera de Corintios en mi vida y bueno, me marcó para siempre. Y esta biografía y este estudio que nos habla, por supuesto, del hombre que más trascendió en el Antiguo Testamento, que es el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. Así que quiero dejar para comenzar con este estudio un texto bíblico escrito por el apóstol. Estaba pensando en cuántos textos bíblicos, cuántos versículos que son tan conocidos y tan impactantes, ¿no? Pero creo que este es uno de los que nos marca todo lo que fue su vida, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte. Y dice la traducción del lenguaje actual en Filipenses 1:21, para dar inicio a este gran estudio que llevará varios días, de una parte del estudio. Recuerden que ya está impreso, ya está a la venta. Estamos esperando que se abran todos los negocios para comenzar a ponerle precio, pero ya está el estudio hecho. Así que parte de este estudio es lo que estaremos viendo, y que ya Editorial 1 lo tiene impreso. Bueno, Filipenses 1:21 dice la traducción del lenguaje actual: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. La nueva versión del lenguaje actual se difiere un poco con la Reina Valera. Para mí el vivir es Cristo y para mí morir es ganancia. Y si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Y creo que ganó. Pero bueno, ya eso sería adelantarnos a la parte final del estudio. Pero sigamos con la primera parte. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Y en esta introducción de este día vamos a estar viendo nacimiento, formación y juventud, y las capacidades intelectuales y la personalidad del apóstol Pablo, el hombre más importante de la Biblia, por todos los capítulos, por todos los textos importantes, por todo lo que ha hecho y nos ha marcado. Misionero, evangelista, pastor, maestro extraordinario, predicador elocuente, plantador de iglesia, estratega, visionario, son algunas definiciones de los pastores y maestros del día de hoy. Después de nuestro Señor Jesucristo, que no es un personaje, sino que es el centro de la Biblia, Él inspiró a todos los hombres. Bueno, Pablo es el líder más influyente de la historia de la humanidad. También se lo conoce como el apóstol de los gentiles, que nos abrió la puerta a todos los que no somos judíos. Bueno, todo esto fue alguien al que amó a Dios de una manera muy especial, tanto en su ignorancia en el judaísmo como en el conocimiento del evangelio de la verdad. Claro que Pablo fue el perseguidor, el hombre que se convirtió de ser un aférrimo enemigo a un defensor de la fe, y fue usado por Dios. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento y llevó el evangelio a miles de personas y a millones de personas, que hasta el día de hoy sigue hablando a las iglesias, a los pastores, a los ministros y a todos los temas que involucran sus cartas. Dice 1 Corintios 9:16, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Esta es la versión de traducción viviente de 1 Corintios 9:16, una hermosa traducción a que podemos estar aludiendo por la gracia de nuestro Señor Jesús. Quiero decirles que las fuentes de información que están en este estudio que estamos dando y que está impreso, por supuesto, viene, por supuesto, del libro de Hechos, que es la fuente de más información, y las cartas del apóstol Pablo. Pero también hay otros medios y otras herramientas en las cuales podemos sacar información y que ustedes pueden investigar por su propia cuenta. La epístola de Clemente de Roma a los Corintios, siglo I y II, las cartas de Ignacio de Antioquía a los romanos y a los efesios, siglo II, y la carta de Policarpio a los filipenses, principios del siglo II, son fuentes informativas
sobre todo lo relacionado con el apóstol Pablo y, como decíamos, todo el libro de Hechos y todas las cartas paulinas escritas por la gracia del Señor Jesús. Son los que sacamos la fuente de información para tener una correcta biografía del hombre que nos marcó, nos marca y nos seguirá marcando a través de la palabra de Dios. La Biblia se encarga de decirnos, aleluya, en este texto de Hechos 21:39, según la Biblia Nueva Versión Internacional, yo les voy a leer varias versiones porque son versiones que nos ilustran mejor. Dice: no soy yo judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo: por favor, permitidme hablar al pueblo. En estos Hechos 21:39, Pablo está destacando, como en otros textos bíblicos, que él nació en la ciudad de Tarso y que era judío. ¿Por qué hace esta mención Pablo? Bueno, ¿qué era la ciudad de Tarso? Indudablemente de Tarso, que es la Turquía de hoy en día, o sea, si usted quiere ubicar Tarso en el mapa, va a tener que buscar el país de Turquía. Esa es la verdadera lugar de ubicación para hoy de lo que era Tarso. Y indudablemente era un lugar que estaba dominado por los romanos. Entonces, Tarso significa alado, palma de la mano, una ciudad que era muy importante para ese tiempo y fue fundada por los fenicios. Estaba situada a las márgenes del río Cigno, a 19 kilómetros del mar. O sea, el río estaba al margen de la ciudad y muy cerca del mar. Esto nos ilustra que el apóstol Pablo se crió en un ambiente muy hermoso, muy acogedor, muy placentero, ¿no? Y también encontramos que la palabra Saulo significa y viene del griego el venerable, ¿no? Que podemos encontrar mucha importancia en ese texto, ¿no? Que era alguien importante, alguien venerable, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Bueno, la ciudad de Tarso era una universidad muy importante, era un lugar donde se iba a estudiar mucha gente, era un pueblo de una ubicación muy importante para la época y los romanos lo habían tomado. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace mención de que él era de una ciudadanía judía. Pablo había nacido en el seno de una familia judía farisea, en el marco de la cultura helena, para haber participado en las primeras persecuciones que se perpetraron contra los cristianos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué era ser un helénico? Era una persona que historiaba, tenía basada la información y la historia de la literatura, arte y filosofía. O sea, que tiene una relación con el mundo griego, siente gran admiración por la civilización helénica. Bueno, era el estudio de los antiguos griegos y eso era lo que era ser un helénico. Y cuando Pablo está hablando de que él era un fariseo, un judío fariseo, estábamos hablando de una secta de las más importantes, de los más cerrados, de los más celosos de lo que era el Antiguo Testamento. Bueno, hablemos un poquito de Tarso, ¿no? Esta ciudad tenía una riqueza muy especial y prestigio, en el cual encontramos muchos textos bíblicos que nos narran y nos enseñan sobre lo que fue la infancia y la juventud del apóstol Pablo. La Biblia dice que fue circuncidado al octavo día, o sea, al día número 8, Génesis 17:12, Levítico 12:13, que era la parte de que se debían circuncidar a los niños, y Filipenses 3:5 nos narra de que Pablo fue circuncidado, o sea, cumplió con la ley. Los padres lo criaron, lo formaron como un verdadero judío y como un verdadero fariseo. Ahí encontramos algo muy práctico: cómo enseñamos la fe verdadera a nuestros niños, cómo le enseñamos a que guarden todas las cuestiones de los principios bíblicos y cristianos,
Así como Pablo no se olvidó de lo que fue cuando era niño, así también nosotros no tenemos que olvidarnos de todo lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos y de todo lo que estaremos recibiendo por la gracia de nuestro Señor Jesús. Muy bien, un niño a los 5 años ya empezaba a estudiar el Torá y el Pentateuco. A los 10 años sus estudios eran muy especiales y muy fuertes, tanto que llegaban a considerarse a los 13 años hombres, hijos del mandamiento, la palabra bar pisbas. La cultura judía obligaba por el precepto, son los términos para describir el alcance de la madurez de un adolescente, varón o mujer, judío. Entonces, el bar mitzvah era a los 13 años cuando ese niño ya alcanzaba la madurez y por eso tenía ciertos privilegios y ciertas oportunidades para el destino de su vida. Por ejemplo, cuando cumplía 13 años ya sabía los salmos, ya sabía los proverbios, sabía el Pentateuco de memoria y esa persona era responsable moralmente de sus actos. Todo lo que poseía era propiedad suya y se podía elegir para contraer matrimonio según la ley judía. Podía ya ponerse el tefilín todos los días. Deuteronomio capítulo 6, el tefilín en el judaísmo son esas dos pequeños cueros de cajas que contenían rollos de la Torá y se ataban al brazo izquierdo y a la frente por hombres judíos para la oración diaria. El tefilín en el brazo apuntaba al corazón, mientras que la frente a la mente. Por eso Pablo hacía hincapié en la armadura del cristiano, luego ilustrando sobre la vida cristiana y recordando seguramente su niñez, aleluya, sobre el yelmo de la salvación, el casco en la cabeza y la coraza de justicia que protegía el corazón. Aleluya, es algo que tenemos que nosotros aprender a guardar, aleluya, la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes y a todo el resto de nuestra vida. Una costumbre judía que Pablo lo guardó desde su niñez, poniéndose esa cajita, esas cintas escritas ahí en el estudio, están las fotos, las imágenes, cómo es un tefilín y cómo todos los días tenían que atarse a la hora de la oración esa cajita para ponérsela en la mano izquierda y en la frente, algo que lo distinguía como un fariseo aférrimo a las cosas y a las costumbres y a las tradiciones de todos los judíos que eran extremistas en ese momento. Bueno, gracias a Dios que el apóstol no se olvidó de todo lo que pasó en su vida anterior, aunque era un religioso, aunque estaba errado, aunque estaba equivocado, aleluya, pero encontramos que a través de las cartas y del libro de Hechos, Pablo no se olvidó de su vida pasada. No te olvides tú de lo que fuiste en la vida pasada, católico, mormón, testigo de Jehová, judío, religioso, fanático, extremista, loco. No te olvides, porque eso te tiene que servir para hoy en día, para valorizar lo que Dios te ha dado, para valorizar el evangelio que hoy tienes, para valorizar la verdad, aleluya, y compararla con aquellos tiempos de ignorancia. Yo soy una persona que viene del catolicismo y lo digo, aleluya, y lo declaro siempre, que para mí cuando se habla más de los católicos me siento dolido, porque esas personas están en ignorancia, están cegados en su verdad, aleluya, pero hoy Dios nos ha revelado su verdad y nunca puedo negar y dejar de decir que pasé por la comunión, el bautismo de aspersión cuando era niño, y bueno, y todas las costumbres católicas, porque hoy me sirven para entender e ilustrar cuál es la verdad de Jesucristo, cuál es el evangelio verdadero, y de todas esas cosas que lo hice por tradición, hoy las puedo hacer, aleluya, por la verdad, las cosas que realmente le agradan y le sirven a Dios. No te olvides tu pasado, no olvides de dónde naciste, de dónde Dios te ha sacado. Aleluya, que las fuentes que te ha tocado vivir delante de Dios, los destinos que Dios te ha marcado, aleluya, son algo importante que puedes poner por delante en las enseñanzas que
te tocará dar o la vida que tendrás que llevar para predicar el Evangelio. Él no tenía vergüenza de decir que yo soy de Tarso, yo soy judío, yo fui fariseo, yo fui esto, yo hice aquello, pero ahora tengo a Cristo, gloria al nombre de Jesús, y todas esas cosas las tengo, aleluya, guardadas como aprendizaje de algo muy importante que podemos atesorar como verdaderos hijos de Dios. Aleluya. Bueno, la Biblia nos da algunos informes, como está en el libro de Hechos 5:34, Hechos 22:3, Hechos 23:6 al 8, 26:4 al 5 y Filipenses 3:5 nos hablan de que se fue a la casa de su hermana, porque tenía una hermana, eso es lo que nos escribe la Biblia, y fue a estudiar, a perfeccionar su parte académica a los pies de Gamaliel, de un rabino muy conocido, un maestro de la ley. Parece que Pablo, instruido por sus padres, fue llevado a capacitarse más en las Escrituras, más en las palabras de Dios, y no escatimaron de mandar al muchacho o permitirle al muchacho a que vaya a capacitarse a la escuela más importante de la época y con el hombre más sabio de la época, que fue Gamaliel, un hombre que le dio una formación académica, y en esa formación académica encontramos teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, se perfeccionaría en los idiomas griego, latín, arameo y hebreo, que serían herramientas importantes en todo lo que fue la vida después que conoció a Jesucristo, que fueron instrumentos que él utilizó para mejor desarrollo del Evangelio. Todo lo que Dios te permite vivir hoy en día en el mundo será de utilidad allá cuando estés en los pies de Jesucristo y en la vida de servicio que Dios te ha dado. Indudablemente nos encontramos con muchos hechos, testimonios en la Biblia donde Pablo utilizó sus idiomas, su capacidad, su inteligencia, su sabiduría adquirida. Por eso nosotros, hermanos, no podemos decirle a los jóvenes que no estudien. Tienen que estudiar, tienen que capacitarse, que todo lo que reciban de la parte secular va a ser de bendición en la parte cristiana y les va a ser una utilidad. Si el mundo se prepara hoy en día y exigen ciertos estudios, ¿cuánto más un cristiano no va a prepararse? Porque hoy tenemos que hablarle a gente capacitada, gente que está con estudios, gente profesional, y si nosotros no nos estudiamos y no nos ponemos a la altura académica de ellos, aleluya, no podremos llegar fácilmente solamente con la Biblia. Tendremos que mostrarle el Evangelio con la capacidad intelectual que Dios nos ha dado. Si le quitamos al apóstol Pablo todos los idiomas que conocía y sabía, aleluya, creo que no hubiese llegado tanto a reyes, a gobernantes y a personas de alta capacidad como él estuvo llegando. Por eso estudia, animemos a estudiar, mandemos a nuestros hijos a capacitarse, enseñemos a nuestros niños la Biblia, atémosles a su corazón y a su mano, espiritualmente, por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios, enseñemos a amarle, enseñemos a servir a Dios, que Dios nos va a bendecir y nos va a mostrar su gloria de una manera especial. ¿Cómo podemos resumir la infancia, los primeros años de su vida, los 13 años de su vida? Bueno, sujeción a sus padres, sujeción a la palabra, sujeción a la ley, sujeción a la tradición, a la creencia de los fariseos, al estudio. Invirtió toda su niñez hasta los 13 años y un poco más a estudiar y a estudiar más de lo que en ese entonces era la palabra del Señor, y someterse a un instituto, a un seminario, a una escuela como era la de Gamaliel, y ser preparado bajo rigurosos órdenes estrictos de disciplina y de orden para estar creciendo como una persona y prepararse para lo que estaba por venir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que Dios nos esté bendiciendo y que nos preparemos, porque no sabemos a dónde Dios nos va
a llevar. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. Pablo también se encarga de decir en los textos bíblicos que él guardó de su niñez y que era un fariseo. Y vamos a ver lo que es la definición bíblica de un fariseo, que proviene del conjunto de 3 palabras que quiere decir, primero, separado, aparte, separatista. En los textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los fariseos aparecen como los opositores a Jesús. Los fariseos fueron contemporáneos de los esenios, de los saduceos y de los celotes. Bueno, dentro de la doctrina ortodoxa, los fariseos surgen como una línea rabínica que son de los que redactan las leyes del Talmud. O sea, eran personas muy relacionadas con la palabra del Antiguo Testamento. Eran aférrimos, celosos. De los 3 partidos que más sobresalieron dentro del judaísmo, los fariseos fueron los más influyentes y lograron que la mayoría de los judíos aceptaran sus interpretaciones y doctrinas. Y tras la caída del templo, los fariseos formaron el control del judaísmo de manera oficial, reformando el culto. Bueno, veíamos acá hay unas imágenes de cómo se vestían. Eran celosos en todas sus formas y más en la forma exterior, porque si hay algo que a los fariseos les gustaba era mostrarse a los demás, ¿no? Y vivir una vida con legalismo para ganarse la firmeza y de ganarse la confianza de los seguidores. Ellos eran muy celosos y se mostraban a las personas su religión, su cultura, sus costumbres, para que los demás estuvieran admirándoles y viéndoles. Ellos creían que las obras eran las que justificaban la vida del creyente, y bueno, guardaban y hacían guardar en los demás. Eran los fariseos los que llevaron a la prostituta, la que querían apedrear, eran los fariseos que querían y buscaban ocasión para hacerle caer al Señor. Ellos no aceptaban las enseñanzas del Señor, bueno, y cuestionaban todo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que el Señor estaba era rompiendo con la ley, y la verdad que el Señor vino a cumplir la ley, pero también vino a darnos la gracia y la misericordia de Dios. Los fariseos se convirtieron entonces en un grupo que estaba en contra de todo lo que Dios estaba enseñándonos a través de su manifestación en carne. Por eso dice Gálatas 1:15 al 16, por cuanto agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Aleluya, gloria al Señor, entre los gentiles. Así como Pedro es identificado como el apóstol de los judíos, Pablo, siendo judío, se convertiría en el apóstol de los gentiles. Y Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Eso quiere decir que toda esta formación judaica, toda esta formación aférrima al fariseísmo, todo este conocimiento fue voluntad de Dios, porque Dios lo apartó, pero Dios lo llama en Damasco, pero luego en el vientre de su madre, Dios ya lo tenía apartado por la gracia de Dios. Dios te ha llamado desde el vientre. Después hace otro llamamiento ya más personal, pero Dios te ha apartado desde el vientre de tu madre, y todo lo que te está sucediendo, todo lo que te acontece, es porque tiene un propósito en el futuro, más adelante, en el servicio de Dios. No podemos negar que el apóstol Pablo así lo vivió. Una vida consagrada a Dios, una vida que era dedicada exclusivamente para el conocimiento y la perfección de un niño que iba a estar siendo alguien importante en el judaísmo y en el fariseísmo. No nos olvidemos que el apóstol Pablo llegó a ser parte del Sanedrín, un grupo de personas que estaba en altos rangos y era bien considerado, pero esto le llevó
tiempo de estudio, tiempo de preparación y bueno, y un reconocimiento de todo el tiempo, de toda la gente de aquel tiempo, importantísimo, que luego se convertirían en enemigos del apóstol Pablo. Seguimos entonces con la parte de su nacimiento, su crianza, su formación, y encontramos que a través de la Biblia podemos ver, aleluya, que el apóstol estaba viendo que todo lo que le pasó y le sucedió fueron hechos importantísimos en su vida y que nunca se los olvidó. Por eso él se encarga de hablar siempre de Tarso de Cilicia, de que era un fariseo, de que era un judío, pero que todas esas cosas ahora cambiaron cuando tuvo ese encuentro con Dios, que ya lo estaremos viendo más adelante en los días que continúan en este estudio de la biografía del apóstol Pablo. Hay otra cosa que resalta Pablo en parte de su ministerio y que recuerda esos tiempos de su niñez, es la ciudadanía romana. Dice Hechos 22, versículo 25 al 28, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿o es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Cuando encontramos una sorpresa inubitable, siempre decimos: bueno, sacó la carta debajo de la manga, el as debajo de la manga. Y esta carta Pablo la utilizó muchas veces, el decir yo soy ciudadano romano, y en esta ocasión de Hechos 22-25 aprovecha de rescatar su vida pasada como ciudadano romano y exige poder tener una defensa, ¿no? Y poder estar defendiendo su causa. Ahora estaremos viendo la ciudadanía romana del apóstol Pablo. Era una posición social, obviamente, una posición social que tenía un privilegio, una relación con las leyes, estatus social, propiedad, acceso a posiciones de gobierno que se otorgaba a ciertos individuos. En un principio la ciudadanía romana era concedida a quienes nacían en la ciudad de Roma como habitantes libres, pero como Roma fue conquistando territorios, los territorios conquistados, las personas que nacían podían tener esa ciudadanía y otros podían comprar con cierta cantidad de dinero la ciudadanía romana. Por eso el hombre que tiene encuentro con Dios, el tribuno que habla al apóstol, él le dice: yo adquirí esta ciudadanía con dinero. Pero Pablo dice: yo no la adquirí con dinero, yo nací como ciudadano romano y tengo mis derechos como ciudadano romano. Bueno, una familia de Tarso logra tal distinción, según seguramente el padre y la madre, lograron tal distinción de ser ciudadano romano, y con eso podría él más tarde lograr ciertos privilegios y cierto estatus social en la sociedad del Imperio Romano, que se extendía por todas partes, y esa ciudadanía confería una reputación, una posición muy privilegiada, porque no nos olvidemos que los romanos fue el imperio que dominó el mundo entero en esa época. Así que para ser azotado tenía que ser juzgado primero, y esto le permitía hablar a sí mismo ante un tribunal de justicia romana para poder exigir ser juzgado ante el mismo César si quería. O sea, tenía cierto derecho, nadie podía tocar a un ciudadano romano así porque sí. Ahora, cuando tocamos los textos bíblicos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra sino en los cielos, Pablo está hablando ahora de que somos mucho más
que un ciudadano romano, somos ciudadanos celestiales. Aleluya. Si tener ciudadanía romana le adquirió un derecho y un poder y un estatus social, ¿cuánto más la ciudadanía celestial, la que Dios nos reviste, la que se hace, porque tú te haces ciudadano celestial cuando tienes y obedeces el llamamiento y la voz de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo? Él te cambia el documento y te pone, ya no te pone más argentino, paraguayo, chileno, uruguayo, te pone ciudadano de los cielos. Así que a este ciudadano de los cielos se lo respeta, este ciudadano de los cielos tiene su derecho, tiene su estatus social, tiene sus privilegios. Somos hijos del Dios viviente. Gloria al nombre de Jesús. Como parte del pueblo de Dios, como ciudadanos de los reinos de los cielos, como miembros del cuerpo de Jesucristo, tenemos nuestros privilegios y nuestros derechos, así como los ciudadanos romanos, que fue el imperio más poderoso. Ahora nosotros pertenecemos a otro imperio mucho más poderoso, al reinado de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha dominado, domina y dominará los cielos y la tierra, porque Él es el Señor de los señores y Rey de reyes sobre toda nuestra vida. Gracias a Dios que podemos sacar este documento, esta partida de nacimiento, esta autoridad, aleluya, de poder decir: yo soy ciudadano, yo soy hijo de Dios. En una oportunidad contaba el testimonio en Colombia un pastor que decía que en cierta oportunidad los narcotraficantes dominaban las rutas de Colombia y pararon un convoy que venían los pastores, 4 pastores venían en ese convoy y comenzaron y lo pararon con armas y le dijeron que se bajaran y que cada uno mostrara su documento. Entonces comenzaron a pedirle documento y todos tenían, pero el último pastor no tenía su documento en la mano. Y ellos dijeron: bueno, tú te quedas con nosotros, hasta aquí has llegado, ya no sabemos quién eres, así que te quedas aquí con nosotros, los demás pueden continuar. Pero el pastor se puso derecho, tomó su Biblia y dijo: ¿osas detener a un hijo de Dios? ¿Osas detener el camino de un hijo del Rey de Reyes? Bueno, el narcotraficante con su arma en la mano se vio sorprendido y dijo: tranquilo, bueno, sigue tu camino. Si eres pastor y predicas a este Dios, sigue tu camino, y lo dejó ir. Cuando nosotros ponemos nuestro documento, nuestra ciudadanía delante de los seres humanos con autoridad espiritual, no hace falta un carnet, no hace falta un papel. La gente se da cuenta cómo hablamos, cómo nos movemos, que hay autoridad espiritual en nuestra vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús, que podamos usar esta arma delante de las fuerzas del enemigo en el nombre del Señor. Continuamos con esta biografía. Cuando la Biblia nos narra que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, Filipenses 3:5 estoy leyendo, uno debe notar también que aunque esta familia vivía lejos de Palestina, la familia de Pablo no era de los judíos, helenistas, es decir, aquellos judíos de cultura y lengua griega. Estos representaban a la mayoría de los judíos que se encontraban en la diáspora, pero Pablo dice que él era hebreo de hebreos, lo que significa que era del mismo tipo de judíos que aquellos que vivían en Jerusalén. Aunque conocían la lengua griega, el hebreo era muy probablemente el idioma ordinario de su hogar. Por ejemplo, cuando Jesús le habló en el camino de Damasco, lo hizo en hebreo, Hechos 26:14. Y el mismo Pablo se dirigió a las multitudes de las escalerillas de la fortaleza junto al templo en ese mismo lengua, Hechos 21:40, porque Pablo utilizaba las lenguas y los idiomas según los grupos cual estaba al frente y las circunstancias así lo ameritaban. Entonces encontramos que tenemos un niño con 13 años y unos años más, formado con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, que fue formado por el maestro Gamaliel, un hombre que la palabra Gamaliel significa Dios ha recompensado o recompensa de Dios, miembro del Sanedrín,
en la época apostólica, y lo recordamos por el hecho que ocurrió cuando Juan, aleluya, con Pedro fueron llevados delante del Sanedrín, y él resuelve y un consejo cuando ve que ahí está la presentación de Juan y de Pedro y el resto del grupo del Sanedrín, los manda a sacar afuera, aleluya, eso habla de autoridad y de respeto, y luego dice y afirma que si esta obra era de hombres, se anularía, se acabaría sola, pero si era de Dios, nadie la podía detener. Un consejo muy divino, Hechos 5, 34 al 39. Podemos encontrar entonces que este hombre sí que realmente era muy sabio y sí que sabía cómo dar su opinión y su ejemplo. Gamaliel fue un hombre muy importante, muy sabio, y que se cree que vivió y estuvo al tanto de todo lo que Pablo venía creciendo y formándose en su colegio y en su escuela, ¿no? Pablo lo consideraba su maestro y por eso lo nombra. Estaba reconociendo que él se formó, que él fue su maestro, que él fue uno de los mentores en el conocimiento de todo lo que era la ley. Aleluya. Por eso Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando está hablando de los pies, está hablando de sometimiento, de sujeción, de obediencia, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Hechos 22:3. Bueno, sus padres resolvieron darle y encaminarle indudablemente en ese tiempo de juventud, de adolescencia, a invertir en muchacho en que comience a estudiar. Y eligieron al rabino y eligieron a Gamaliel y lo mandaron a la casa de su hermana para que allí pudiera estudiar y capacitar a este hombre. O sea, los padres querían que este fuera no cualquier hombre, un hombre importante. Ojalá que nosotros también podamos, con nuestros hijos, podamos educarlos, enseñarles en lo que respecta a la palabra de Dios para que sean personas importantes en la historia del Evangelio a nuestra ciudad y a nuestro pueblo, que ocupen su tiempo en el estudio, tanto secular como bíblico. Compremos elementos, démosle herramientas a nuestros jóvenes para que vayan perfeccionándose en la palabra de Dios, porque para ellos va a ser una fuente de información, aleluya, una fuente de preparación. Pablo estuvo trabajando y estuvo estudiando y estuvo invirtiendo toda su niñez, toda su juventud en estudiar y en estudiar. Ojalá que encontremos padres que animen a sus hijos a estudiar y que esos jóvenes también obedezcan, se sujeten. Y qué importante es estar instruido bajo los pies de alguien. Cuando Pablo está hablando de que fue instruido a los pies de Gamaliel, está hablando de que él se sujetó a alguien. No puede haber formación si uno no se sujeta a alguien. No puede uno aprender si no se sujeta a alguien. Hermano, los verdaderos pastores, los verdaderos líderes se hacen porque están sujetos a alguien y están sometidos a alguien en el conocimiento y aprenden. Ojalá que tú tengas también a alguien en cual puedas sujetarte, someterte y puedas estar a sus pies para instruirte. Aunque ya seas hombre mayor, aunque seas anciano, siempre es bueno tener esa humildad de saber que hay otro que sabe más que yo y tengo que aprender de los maestros que Dios me pone por el camino. Este seminario procura que todos aprendamos, que de cada pastor, por eso hay diferentes maestros, diferentes profesores, y algunos me dicen: me gusta cómo enseña el hermano tal, o el pastor tal, o el líder tal, me gusta cómo enseñó la hermana. Bueno, aleluya, en la diversidad encontraremos riqueza de formación para nuestra vida. Ponte a los pies de cada profesor y de cada maestro que enseña en este seminario, escucha las enseñanzas, grábatelas porque van a ser de mucha importancia, ponlas por obras, porque todo conocimiento tiene su fruto, y el fruto lo demostramos en el camino de Dios.
El fruto lo ejercemos en la obra de Dios. Nada es en vano, todo es para edificación y todo es para la gloria y honra del Señor Jesús. Cuando fui a Viedma, a Río Negro, me ocurrió algo muy importante. Yo me capacité, me formé aquí en Buenos Aires, tuve maestros, tuve institutos, tuve seminarios, hice muchos años y me enviaron, por la gracia de Dios, mi pastor me envió a la provincia de Río Negro, que está a 1.200, 1.300 kilómetros de Buenos Aires, pero resulta que allá hay otra cultura, hay otra forma, no había nadie que sabía leer y escribir, muchos tenían otros dialectos como el mapuche, así que todo lo que aprendí, lo que me formé, no me fue de mucha utilidad en los primeros años de mi ministerio. Tuve que adaptarme a ellos, tuve que renunciar al yo para hacerme como ellos. Les tuve que dar clases de castellano, de educación primaria, para que pudieran entender las enseñanzas. Y bueno, tuve que aprender también el lenguaje de ellos, tuve que aprender mapuche. Es más, sé algunas lecciones, sé algunas canciones, sé algunas palabras en mapuche. Ruca chachao mengo nue, en la casa del Señor se siente gozo. Bueno, todo eso lo aprendí de personas que, entre comillas, sabían menos que yo, pero Dios me llevó en aquel lugar para aprender de ellos y comprender y entender. Por ejemplo, hay algo bíblico que entendí mucho. Una cosa es que te enseñen en el instituto, en el seminario, lo que es la oveja, lo que es todos los pasajes bíblicos sobre el campo, la oveja, pero otra cosa es verlo. Allá vi cómo esquilaban ovejas, allá pude aprender todo lo que es la vida del campo, pude entender y comprender, aleluya, muchas cosas que estaban en la Biblia que se aprenden viéndolas. Entonces, todo lo que nos sucede y lo que nos acontece, podemos aprender mucho más cuando la vivimos de cerca. Y la experiencia que viví 10 años allá y después fui a Mendoza, donde están los viñedos. Mendoza es una provincia donde hay mucho cultivo de uvas y ahí aprendí todo lo que la Biblia nos habla de las uvas, de las viñas y de todas esas cosas. Oh, qué lindo crecimiento en la palabra de Dios, qué linda enseñanza que podemos tener para la gloria del Señor Jesús. Pablo fue un hombre que aprendió de toda su niñez, no se olvidó, porque no debes olvidarte, y estuvo acumulando todo ese conocimiento y lo puso a los pies de todos los que iban escuchando sus cartas, sus enseñanzas y mostrando en ellas las grandes verdades de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Continuamos ya en la parte final de este estudio de introducción. Vamos a estar varios días viendo la biografía del apóstol Pablo y vamos a estar viendo algunos párrafos de este estudio, porque no son muchos, son 100 hojas, imagínense, de historia y de información que podemos encontrar en este estudio. Y lo que quiero dejar como objetivo en este estudio de esta biografía del gran apóstol es el legado que Pablo nos dejó. Y en su niñez, en su juventud, encontramos a alguien sujeto, obediente, dispuesto a obedecer la voz de sus padres, a guiarlo a lo que sus padres querían, y sus padres le dieron la capacitación, los maestros le dieron su formación, y se estaba preparando un gran hombre en las manos de Dios, aleluya, que es todo lo que vivió, le sirvió más adelante para la gloria y honra del Señor Jesús. Cuando vemos a Pablo hablando otros idiomas, cuando vemos a Pablo hablando a gobernantes, a reyes, todo eso se le debemos a la formación que él vivió en los tiempos de su niñez. Cuando es niño podemos formar grandes hombres. Cuando es niño podemos inyectar el amor por el Evangelio. Cuando es niño podemos ponerle la pasión por las cosas de Dios. Aleluya. Hermanos, trabajemos con nuestros niños, amémosles, démosles las herramientas para que ellos se vayan formando, llevémoslos a la escuela dominical, llevémoslos a la enseñanza, que ellos se pongan a los pies de los pastores, de los líderes, de los maestros, para que aprendan. Nada es en vano, todo nos es útil. Aleluya. Y que el Señor esté obrando en medio de cada uno de nosotros. Que el Señor nos esté bendiciendo. Continuamos, aleluya, analizando todo lo que marcó el nacimiento
la niñez, la juventud del apóstol Pablo en esta biografía impactante de la obra de Dios de este estudio de Editorial Lumnos. Bueno, ya para finalizar este primer capítulo de este fascinante estudio, vamos a estar viendo Hechos 26, versículo 24, la Biblia de las Américas. Les recuerdo que les cito varias versiones para mejor enriquecimiento de la lectura, pero la Biblia es una sola. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. ¿No? Vuelvo a reiterar, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Hechos 26, versículo 24, versión Biblia de las Américas. Lo que está reconociendo Festo, un gobernante muy importante de la época, es el conocimiento del apóstol Pablo. Y él le echa la culpa a tanto conocimiento por la locura que él expresa que tiene Pablo, ¿no? La Reina Valera dice: Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, el estudio te ha vuelto loco, tanta pasión. Pero resulta que el estudio no vuelve loco. Bueno, según la costumbre judía, desde los 5 años debió de aprender a leer en la Biblia hebrea. Tenía un gran dominio de la lengua griega, que era la corriente en Tarso, y al mismo tiempo desplegaba su habilidad dialéctica. Era de una familia adinerada y, según la costumbre judía, Saulo aprendió también un oficio, fabricante de tiendas, porque todo, Hechos 18:3, todo judío estudioso, todo judío debía aprender un oficio. Esto era para asegurarse cualquier necesidad, tener otro medio para sostenerse. Y qué bueno que nosotros aprendamos que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que tener un oficio, de que saber defenderse de la Biblia, de la vida, perdón. Esta familia y este hombre, Saulo, que fabricaba tiendas y que más adelante encontramos que se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja que sería compañeros irreemplazables, significaba que este hombre desarrolló también las habilidades humanas para poder sostenerse, que tejía lona, que cosía lona, que las compraba, que sabía movilizarse, tenía habilidades. Y bueno, Sicilia era conocida por esas telas tejidas de pelo de cabra, de las que se fabricaban tiendas y mantas de viaje. Y bueno, durante su actividad apostólica, Pablo ejerció su oficio para ganarse sustento, Hechos 18:3, y vivir independientemente, 1 Corintios 9:15. O sea, lo que aprendió intelectualmente y como oficio le fue de bendición luego en los viajes misioneros, luego cuando no había ofrenda, cuando no había plata, porque como él iba y habría obras nuevas y habría iglesias nuevas donde no había nada, ¿cómo se sostenía? El trabajo material, el oficio que había aprendido, le servía para sostenerse hasta que la iglesia crecía, hasta que la iglesia se hacía solvente y comenzaban a mandarle ofrendas y ayuda para sostener el ministerio que él ejercía. Qué bueno, qué estrategia de Dios, ¿no? De preparar a alguien en conocimiento, intelectualmente, para que luego el día de mañana les sea de bendición para el propósito que Dios tenía en él. Entonces, la decisión de los padres de mandarlo a estudiar fue de Dios. Querían que fuera un rabino, pero aparte de rabino tenía que aprender un oficio y tendría que trascender en ese oficio para lograr una libertad y no depender de ninguna otra cosa. Bueno, el apóstol de los gentiles, que fue un gran misionero del pueblo de Dios, en cada ciudad que visitaba donde había judíos, se presentaba en las sinagogas y
su educación como rabino de Jerusalén le aseguraba la oportunidad de hablar de tal manera que inmediatamente captara su atención. Su conocimiento de las Escrituras le capacitaba para dirigir a sus oyentes a la fe en Jesús. Además, conocía por experiencia propia la completa importancia de la ley para aplacar la conciencia y satisfacer el corazón. Todo esto solo lo pudo encontrar en Cristo. Imagínese que un judío entre a una sinagoga y comience a hablar de Jesucristo. ¿Cómo le permitían? Reconociendo su conocimiento, reconociendo su intelecto, su capacidad, reconociendo que el hombre sabe. Hermano, a veces queremos entrar en lugares cual desconocemos y no entendemos y no comprendemos, pero hermano, tenemos que buscar capacitación para entrar a lugares. ¿Quieres predicarle a los universitarios? Tendrás que entrar en la universidad. ¿Quieres predicarle a los católicos? Tendrás que entrar en el conocimiento de la doctrina católica. Si no, ¿cómo le hablaremos de que están en un error? ¿Cómo le hablaremos de que están equivocados? Es importante la formación. Pablo nos está enseñando en toda su formación de niño y de joven que es importante todo lo que absorbemos, que en algún momento o parte de nuestra vida va a ser una utilidad. Y nos damos cuenta que en estas ocasiones, en citas escritas por el apóstol Pablo, hace el reconocimiento de todas esas cosas que le sirvieron de niño y que le ayudan ahora en el Evangelio. Se dice que Pablo sabría como 13 idiomas. 13 idiomas, imagínense. Un hombre muy preparado, reconocido por el mundo entero, y que después se encontró con que todo el mundo le dio la espalda, pero estaba el Señor Jesús con él. Cuando uno está con Jesús, cuando uno ha sido marcado en el vientre por Jesús, cuando uno ha sido llamado por Jesús, nada nos puede detener, nada nos puede frenar, porque estamos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el propósito de Dios. Y cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, hermano, aleluya, créame que Él va a cumplir su propósito siempre y cuando nosotros nos pongamos en sus manos. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu hijo, en tu joven, en tu esposa, en tu esposo, en tu amigo, en tu compañero, en tu hermano? Obedezcamos a Dios. Sirvamos a Dios, trabajemos para Dios. No podemos negar que la infancia del apóstol Pablo tuvo mucho que ver luego en el transcurso del Evangelio. Por eso encontramos que constantemente recuerda a Tarso, constantemente recuerda que es judío, constantemente recuerda que es ciudadano romano, constantemente recuerda, aleluya, su lugar en el fariseísmo, constantemente recuerda, porque Pablo no se olvidó y aprendió de todo lo que vivió y ahora lo ponía a los pies de Jesucristo. Niñez, infancia. Algunos de nosotros hemos vivido una niñez dura y una infancia muy dura. No nos olvidemos de eso, pero también saquémosle la parte positiva. Algo hemos aprendido. Algo hemos aprendido para ponerlo ahora en conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos utilice. Una de las frustraciones, con esto termino, más grande de mi vida, fue cuando terminé mi colegio primario. Yo quería ser mecánico de aviones y cerca de mi casa está la base aérea de Morón, a unas 15 cuadras. Ahí me fui a escribir con mi madre, nos inscribimos, pero ese año había tanta gente anotada, tantos chicos anotados, que para aprobar el examen de ingreso había que tener un promedio de 7,50 más o menos. Había que 7,50 o más para entrar porque había muchos inscritos. Así que rendimos un examen de los conocimientos de primaria y yo estaba ilusionado. Yo soñaba con arreglar aviones. Quería ser mecánico de avión. Rendí el examen y cuando llegó la fecha de ir a buscar las notas,
habían en las paredes las planillas de todos los apellidos, y ahí uno buscaba su nombre, y ahí buscaba el resultado de su examen. Si tenía más de 7,50, es porque ya tenía acceso a el estudio de mecánica de aviación. Pero grande fue mi frustración al ver que solamente me faltaron unas centésimas para aprobar. De 7,50 saqué 7,30, póngale, y me puse a llorar. Fue una de las frustraciones más grandes de mi vida. Y me acuerdo que mi madre me abrazó y me dijo: hijo, tranquilo, vamos a buscar otro colegio. Conozco un colegio en San Justo que es de mecánico de autos. Y yo le dije: mamá, yo quiero ser mecánico de aviones, no de autos. Pero ella me convenció y me llevó a ese colegio. Y ahí aprendí el oficio de mecánico de autos, que nunca arreglé ningún auto. Pero sí, lo que aprendí en ese colegio secundario me fue de mucha bendición a lo que hoy en día es mi trabajo secular y mi formación secular. Y quizás si hubiese sido mecánico de avión, la historia hubiese sido distinta. Pero todo tiene un propósito de Dios, porque ya reconozco que Dios me escogió del vientre de mi madre. Si bien me llamó a los 17 años, pero del vientre de mi madre ya estaba en los propósitos de Dios. Y todo lo que me pasó y que me ocurrió en esos 17 años en el mundo, Dios estaba detrás de eso, porque había algo que Dios quería en mi vida. No reniegues de tu pasado, de todas las cosas malas, las frustraciones, las cosas que no lograste, tienen un propósito de hoy en día en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos permita seguir estudiando este tema del apóstol Pablo en las próximas clases. Hoy concluimos con la parte de la niñez, su nacimiento, la niñez, su formación, y entraremos ya en lo que sería la juventud del apóstol Pablo y ese texto tan trascendente, ¿no? Cuando muere Bernabé y ponen las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Que Dios le bendiga, queridos alumnos. Muchas bendiciones. Pastor Fernando Sánchez, para servirle en el nombre de Jesús.